Pues quería hacer un comentario rápido con el reel que puso el hermano Carlos. Vieron por un reel que están en para los que no lo vieron, están en un cine o en un teatro, no me recuerdo bien. Y de repente desaparecen un montón de ellos. Quedan solamente uno aquí, otro allá, otro lado. Y empieza, el título era él vino, continuaba diciendo así. Y ahí de repente se encantó de rodillas. Y yo puse ahí, para todos esos que se hincaron de rodillas, es muy tarde. Muy tarde. Porque Dios, aunque no es mi mensaje este, porque Dios ha puesto un día en el cual los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo. Nosotros ya no estaremos aquí. Thank you, Lord. Pero los que queden acá no les va a valer de nada en que se pongan de rodillas. Es más que si dijéramos, en una ocasión me dijo un supuesto creyente bautista, que no tenía nada de ello, pero dijo que la venía de esa iglesia, y estuvo con nosotros unas 4 o 6 semanas, asistiendo y todo, que Dios no castigaba a nadie. Digo, tú no eres cristiano bautista. Pues Dios, pero fíjese si le dijera que Dios le manda un poder engañoso a muchos para que no crean, ¿qué diría? Busquen Segundo de Reyes, vamos a meditar en un testimonio remarcable, una mujer remarcable. Su generosidad es remarcable. Es una historia fascinante, cuando, como poco decir, fascinante. Las historias que son reales, esto no es una parábola, ni una ciencia ficción, es una historia real. Capítulo 4, perdón. Con nombres reales y lugares reales. Si no le hablas a tu corazón, a lo mejor es porque está muerto ese corazón. Quiero decir espiritualmente, físicamente. Si estuviera muerto físicamente no estaba aquí. O estaríamos corriendo a buscar una casa. Espero que nos hable a todos. Amén. Espero que nos hable a todos. El título sería La generosidad es bien recompensada. Amén. ¿Se acordará? La generosidad es bien recompensada. Y lo veremos en esta historia. Qué pena, porque hay tantos que de generosas o generosas apenas tienen nada. La fascinante historia de esta mujer verdadera, creyente, la mujer de Sunem, en inglés es parecido, Shunammite, es en inglés. Ajá. No es una parábola o ciencia ficción, es una historia real del Antiguo Testamento. Esta historia ocurrió durante el reinado del rey Jorán. ¿Saben quién era el rey Jorán? Seguro que algunos sí lo saben. Era hijo del rey más malvado que hubo en Israel. Pero imagínense su esposa. No dice si es hijo de ella, pero me supongo. Si es que era hijo de su esposa era la mujer más mala del mundo que pisó la tierra. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Pero en esta historia él también entra y él fue justo. De lo que sabemos, él fue justo, a pesar de que su padre fue bueno, y él ya sabemos lo que hizo.
tenía 440 profetas para liquidarlos. Recuerdan que fue la historia que Elías los desafió a esos 400, creo que eran 440 profetas, no estoy muy seguro del nombre, no me confundo, y lo querían matar. ¿Recuerdan la historia? Él ya prometió que lo iba a matar al profeta Elías, pero no lo consiguió. Vamos a mirar, está en el capítulo 4. ¿Por qué fue tan generosa? Podía hacer la pregunta antes de leer. Quizás lo hizo para que el pastor orara por su cosecha, diría el profeta, pero hoy diría el pastor. No fue así. No fue así. Esta mujer se cree que era barren. Barren quiere decir que no es, que no puede tener hijos. Estéril. Estéril. Como era la mujer de Abraham también decía, ¿no? Ajá. Y ella estaba contenta. Podía estar lamentándose porque Dios no le había dado hijos, pero ella estaba contenta y esa carga, porque en Israel eso era un principio de las mujeres, todas querían tener hijos y todas querían esperar que fueran elegidas cuando eran jóvenes madres para ser la madre del hijo del Mesías. Ellos esperaban eso. Para ella era una carga, sin embargo no le privó de ser una gran sierva y de ser generosa, muy generosa. No puso su mirada en el problema, que Dios a mí no me ha dado hijos. No, eso lo dejó a un lado, el problema, lo que debíamos de hacer nosotros, y se ha concentrado en servir a Dios. ¿Y cómo sirve a Dios? Al máximo. ¿Cuántos de cristianos sirven a Dios con lo mínimo? Aunque hacen, a ver algunos, aparentar como que lo hacen con el máximo, pero en realidad es con lo mínimo. Fingen, hay tantos que fingen. ¿Por qué pudo discernir de que este hombre era un varón de Dios? Era un profeta que pasaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y esta mujer lo conoció y lo invitó a que se quedara en su casa. Vamos a leer un poco de la historia. En el capítulo 4, empezando en el verso 1, y Jesús siempre que leía del manuscrito en el templo o en la sinagoga, dice que puesto en pie alzaba la voz. Un servidor va a leer, verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, no, estoy mal. Es el verso 8. Sí. Verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Lo dejamos ahí, luego un servidor continúa para que no estén todo el tiempo de pie. Entonces vamos a emplear nuestros rostros y vamos a pedir la bendición y la guía del Señor, hermano. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos concedes de estar en tu casa. El día que tú triunfaste de la muerte con tu resurrección, Señor, resucitando de entre los muertos. Y ese día tus seguidores, los apóstoles y otros discípulos, lo dejaron para adorarte, el día tan importante.
y para descansar físicamente. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Ahora, Padre Santo, te ruego, tú sabes cómo me encuentro y tú conoces mi estado. Y Padre Santo, sé tú, Señor, el que me motivas y me ayudas. Amén. Háblanos a todos, Señor. Es tu palabra, no es la mía. Toca los corazones, desde el principio hasta el final. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Es una historia para ir por ella, toda la historia. Vamos a mirar en algunos versos. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo fue uno de los profetas que llevó a cabo muchos milagros. Tuvo un gran predecesor, Elías. Y él, recuerdan cuando iban hablando Elías y Eliseo, era más bien como su asistente. Y él le pidió, sabía que se iba a marchar. Eliseo presentía que Dios iba a llevarse a su maestro, a Elías. Y le pide que le conceda tener el doble poder del que él tiene. Y Elías le contestó, cosa dura y grande has pedido. Dice, pero no sé. Dice, si me ves marchar, lo tendrás. Y en este instante viene un torbellino, un carro con caballos de fuego, y hace así, y el manto se le cae de Elías. Yo no sé a alguno de ustedes, pero a mí en casos así se me pone la carne de gallina. Sí. Porque es una historia real. Y dice que rompió la capa del profeta Elías. Y ahí llegó y dice, ¿dónde está el poder del profeta Elías? Y sacude la media capa en el río Jordán y las aguas se apartan. Algo igual que cuando Moisés, ¿no? En el Mar Rojo. Es algo fascinante. Esta mujer, este profeta ahora, Elías estaba en el cielo a Eliseo, pasa por allí y no sé cómo Dios la tenía preparada para conocerlo y para invitarlo, porque iban andando, en esos días iban andando. Él no iba en caballo, eso era para los del ejército. Le venía bien pararse y lo invitó a comer, pero no tenían habitación. Ella era rica, ¿sí? Pero no lo hizo porque era rica. Ella y su marido tenían obreros, pero ella no lo hizo porque fue rica. Ella lo hizo, esta generosidad, porque amaba a Dios. Por eso ella pudo detectar que este era un varón de Dios. Pero, si yo hablo a algunos de los vecinos allá donde vivo, le digo cosas de la palabra de Dios, ellos no detectan nada. Absolutamente nada. Esta mujer escuchó a Eliseo y pudo detectar que era como si hubiera sido alguno de los hermanos que está testificando o algún pastor, y hay una persona que conoce a Cristo Jesús como su Salvador, va a detectar, yo sé, este es un creyente. Pero una persona que no conoce a Cristo, aunque sea religioso, no tiene ni idea. Recuerdo, no es para tirarme galones porque no tengo nada de que gloriarme.
yo estaba pintando, yo trabajaba, era joven entonces, andaba por unos, por los 30, alrededor de los 30. Nos casamos cuando tenía 26 o 27, pues andaba por los 30 o 35. Y estaba pintando como un chalet. Allí se llama una casa, pero son como aquí los chalets. Y los niños, y a mí me encantaban, siempre me han encantado los niños, pues tenía 2 o 3, 2 estaban ya en el cole y uno más pequeño. Y ya ni recuerdo qué fue lo que dijo, en broma, algo de mí que dijo en broma, y la madre lo rectificó. Dice, don't you ever say that again. This is a man of God. Dice, no vuelvas a hacer eso. Este es un hombre de Dios. Y yo, fue la primera vez que escuché semejante cosa. Digo, casi me caigo. Pero ¿por qué dijo ella eso? ¿Por qué detectó que yo era un creyente? Eso es lo que quiso decir. Y era una católica, una familia católica, romana. Los católicos en Australia no son los mismos creyentes católicos que los de España y de Europa. Conocen la Biblia. Esta mujer pudo detectar que este era un hombre de Dios porque leía la palabra. Estaba familiarizada con el Antiguo Testamento. Ella sabía bien de los profetas. Por eso pudo detectarla. Si no, se hubiera pasado y no lo hubiera conocido y no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Y ella le dijo en el verso 9 a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por aquí, por nuestra casa, es varón de Dios. Yo te ruego, le pide a su marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, fíjese, cama, mesa, silla, candelero, todo. Un unit, un apartamento. Esta mujer fue a servir a Dios por medio de servir al profeta al máximo. Podía haberle ofrecido, seguro que la casa, era una casa que tenía siervos, seguro que en esos días esas casas eran grandes. Cerca de mi pueblo hay fincas y las casas, desde que yo era niño, las casas de ellos eran grandes. Y esta pareja tenían obreros. O sea, seguro que tenía alguna habitación, algún cuarto, que le podía haber dicho, bueno, pues quédese aquí, aunque sea, que no haya cama ni nada, hay paja ahí. En aquellos tiempos era normal. No. Ella dijo, no. Yo le voy a hacer una habitación nueva. Y le voy a poner una cama, una silla y un candelero. Todo lo necesario para él. Aunque le costara lo que le costara. Seguro que no fue ella quien la fabricó, seguro que fue el marido con la ayuda de los obreros que tenía. Pero voy a que no fue al mínimo a servir a Dios. ¿Y tú, mi hermano? ¿Y yo? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Somos generosos o aparentamos serlo? El mundo está lleno de apariencias. Y al verso 10 dice, yo te ruego que hagamos pequeño aposento, eso lo leí, verso 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Gis, su criado, llama a esa shunamita y dile que venga y a ver qué quiere que hagamos por ella, qué quiere que yo haga por ella. Seguro que él quería pasarle el favor, agradecerle el favor que le había hecho. La shunamita viene, lo pueden leer, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Tú has sido muy generosa con nosotros, ¿quieres que hable con el capitán, con el general del ejército? Obviamente él tenía amistad, porque tenía amistad con el rey. Y le dice, o con el rey, ¿quieres que te pida algo o haga algo, que haga algo por ti? Y ella seguro que se quedó así. No, yo no he hecho esto para que me des de vuelta un favor. No, yo soy una mujer humilde, dice.
vivo con mi gente en mi pueblo, en la aldea. No necesito. Y se marcha y el Eliseo le dice consulta con el asistente, Jesse, y dice, ¿qué podemos hacer? Obviamente es generosa y sincera, no ha querido ningún favor. Y el asistente Jesse dice, I'll tell you what, yo te digo lo que su marido es viejo. No sabemos si ella era más joven o era igual. Probablemente era más joven. Dice, y no tienen hijos. Y no tener hijos, sobre todo varones, para una judía o para una de esas tierras en aquel tiempo, eso era un sacrilegio. Total que la llama y le dice, ok, al año que viene por ahora tendrás un hijo. Bueno, ella le dice, por favor, no te burles, Señor, de mí. Ella dijo eso, expresó así porque sabía que era estéril, ¿no? Estéril. Y ella dijo, ¿cómo va a tener yo hijos si mi marido ya tiene 90, 100 años, 99? Y le dijo, tú tendrás un hijo. Dice el verso 13, vamos a leer, dice el verso 13, dice, él entonces, Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero que quieres que haga por ti. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, que pues haremos por ella. Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo, entonces llámala. Y llamó y se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Usted se imagina que no es como los españoles, que quieren tener un hijo o ninguno, o dos? Por eso hay más viejos que jóvenes en este país, sobre todo en Zamora. Y yo soy uno de ellos, pero no porque no tenga hijos. Tuvimos 3 y tenemos 8 nietos. Y no tuvimos más porque la fábrica se puso muy dañada y el médico le dijo, dice, si usted tiene más hijos, usted tendrá otro más, pero usted se va con su hijo, seguramente. A piel de su vida. Ella no le creyó y bueno, ¿cómo puede ser? Sobre el verso 16, él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no. Más el verso 17, más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Ahora el niño crece, pasan unos años, pero el niño enferma. El niño enferma. Y tiene un dolor de cabeza, estaban en el campo con la siega, y el padre o uno de los obreros le dice, tu hijo algo le pasa. Dice, pues cógelo y llévalo a la madre inmediatamente. Lo lleva a la madre, lo pone sentado en sus piernas y muere. ¿Usted se imagina, hermanos? El gozo que esa mujer recibió cuando nació ese niño y ahora muere ese niño, el único. ¿Cómo estaría el corazón de esa madre? Seguro que hasta si no hubiera sido creyente, como era, nació creyente, hubiera maldecido al profeta. Lo hubiera maldecido. Yo os he oído. Maldecir a Dios porque perdieron un hijo o una hija. Sin embargo, ella no perdió la fe. Ella no perdió la fe. Ella sabía de los profetas. Ella había conocido a su Señor,
a su antecesor, al profeta Elías. Elías ha oído todos esos milagros y historias. Por eso los israelitas creen, hermanos, aunque no sean cristianos, pero ellos creen en el verdadero Yahweh, el verdadero Dios. Amén. ¿Y qué hace ella? Se rinde ante un problemón. Nosotros a veces nos rendimos, ¿verdad? Y hasta algunos nos enfadamos y nos enrabiamos cuando hay un problema grande. Perdemos el control, el temperamento y la fe. Ella no hizo eso. Al marido le dice, tengo que ir a ver al profeta, al varón de Dios. Y el marido le contesta, no es luna nueva ni fiesta, ¿por qué quieres ir? Dame un burro y síllamelo y mándame un obrero conmigo. Solo le manda uno de ellos, ensilla el animal y vete sin parar. Le dice ella, no mires, vete, recto, rápido, tenemos que ver al varón de Dios. El varón de Dios, Eliseo, el profeta, le dice al asistente que la ven venir desde lejos, desde muy lejos, en el campo, dice, algo le pasa. Vete a ella, corre a ella corriendo y pregúntale si está bien todo con su hijo y con su marido, y con ella. Y llega allí y le pregunta, dice, ¿dónde está el varón de Dios? Está allá, pero me ha mandado aquí. No me pares, yo quiero ir a ver el varón de Dios. No me pares. Y cuando llega se tira a los pies de él llorando y el asistente la iba a quitar. Siéntese, seguramente le iba a decir, siéntese aquí y deje de estar agarrado a los pies del varón. El profeta le dice, no la disturbes. Su corazón está atribulado. Explícame qué pasa. El hijo que me diste ha muerto. Y le dice ella, le dice el profeta, corre delante de nosotros, corre delante, vete, y pones mi bastón encima de él. Y otras cosas. Él fue rápido y regresa. Él hizo todo lo que le había dicho el profeta, pero no resucita. Regresa y le dice, mi señor, no hay vida, está muerto. Hablábamos de milagros, de cuál sería el mayor milagro el domingo pasado, ¿no? Este es un milagro, ¿eh? El poder de Dios. Llega Eliseo, el profeta, saca a todos fuera de la habitación, se echa encima de él, hasta 7 veces, boca con boca y ojos con ojos, 7 veces. A la última vez, a la 7ª vez, siente que tiene calor el bebé. Y luego tose 7 veces. Número perfecto de Dios. 7. Y se le entrega. ¿Usted se imagina? ¿Cómo no iba esa gente a creer? Pero no porque vieron ese milagro, porque hubo muchos, cuando nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que vieron milagros exactamente igual que ese. Ciegos vieron, cojos andaban, mancos eran sanados, y sin embargo, miles y miles vieron eso. Y cuando Él fue a la cruz, no había ninguno, excepto sus discípulos. Y uno de ellos están en él. No es por los milagros, es el corazón de la persona, hermanos. Y el ser generoso, hermanos, depende cuánto amamos al Señor, depende cómo ha sido su conversión. ¿Usted se acercó a Dios por un interés personal? Puede ser. Me puede dar trabajo.
la iglesia me puede ayudar. Miles de cosas. Por aquí han pasado, por esta congregación, han pasado 10 veces el número que hay aquí. No exagero nada. 10 veces el número que hay aquí. ¿Dónde están? En el mundo. Luego hubo otros que marcharon, que supuestamente eran creyentes y estuvo muchos años con nosotros. Varios yo los bauticé, pero abandonaron, hicieron un castillo de un granito de arena, se enrabiaron. Cristianos convertidos con el Espíritu Santo, enrabiado con otro hermano, sin provocación. ¿Qué? Un fallo. Cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, somos una nueva criatura desde ese instante, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Todas las cosas antiguas que yo hacía ahora han pasado. Ahora soy una persona nueva. ¿Persona nueva? Cuando tú cambias un billete australiano de $50, o de lo que sean, por los euros, es distinto el color. Totalmente distinto el diseño. Es distinto. Ha habido un cambio. La mariposa. Ha habido un cambio. Una oruga que andaba por la tierra arrastrada por el barro y ahora sale, después de su renovación, una mariposa bellísima de colores volando por el aire. Mientras que antes era arrastrándose por la tierra. Y así es el ser humano en esta tierra. Yo era uno así, envuelto en miles de cosas y de vicios y de todo. Cuando el Señor nos salva, esas cosas quedan atrás. ¿Ah, sí? Pues algunos yo no veo que quedan atrás. Entonces, ¿por qué abandonaron? ¿Dónde está? Cuando tu familia, tus hijos se enojan con los padres, que se marcha, una riña, se marcha y no vuelven. Pero ¿eso dónde se ha visto? Hoy día sí, se ve de todo. Por la maldad que hay, lo que dijo el Señor Jesús, que en los últimos días el pecado se aumentaría tanto que la fe de muchos se enfriaría. Y así está. Somos la iglesia de la Odisea. Ni fría ni caliente. Y Jesús dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar en mi boca. ¡Wow! Eso es serio. Esta mujer, podríamos decir que aquí terminó la historia, porque ahora recibe al hijo. O sea que, ¿qué pago? Cuando tú eres generoso o generosa a Dios en las ofrendas, o con quien sea, puede ser con cualquier persona. El Señor, por la boca del apóstol Pablo, nos dice que seamos generosos con todos, pero mayormente dice con los hermanos en la fe. ¿Ok? Son los primeros. Entonces, ¿cómo actuamos? Esta mujer fue generosa, pero bien generosa. Eso le tuvo que costar. Tuvieron que comprar materiales. Tuvieron que comprar los materiales. Ellos eran farmistas. Tenían una farm, una finca. Tuvo que comprar todo eso. Y el tiempo que pusieron los obreros, pues era el tiempo que no producían nada, porque de ese trabajo no iban a coger dinero ninguno. Hicieron al máximo. ¿Cómo se lo devolvió Dios? No vale un hijo más que toda la hacienda que tenían y todo el dinero que tuvieran. Ella no lo pidió, pero Dios, que ve cuando somos generosos, también ve cuando somos mezquinos. Y también ve cuando alguno finge ser generoso y no lo es. O cuando finge que no puede. ¿Ah? Hemos tenido aquí algunos que no están con nosotros,
No digo gracias a Dios por eso, pero no están con nosotros. Nos abandonaron. Jamás pasó a ofrendar. Y si pasábamos la ofrenda los viernes, el hermano Luis nos pasa la ofrenda. Pues ni que la pasara, ni que no la pasara, no ofrendó nunca. Y estuvo 2 o 3 años con nosotros. ¡Mezquino! Oh no, yo, mis diezmos y ofrendas, es con lo que yo ayudo. ¿Ayudas? Pero es que no, ¿quién le ha explicado el Evangelio a estas personas? ¿Qué clase de pastores tiene o pastoras? Lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay un intermedio en la fe. Amén. O eres salvo o no lo eres. Si eres salvo, tiene que haber un fruto. Y si no, eres medio salvo. Un fruto lo conoce Y welcome, bienvenidos. Hola. No, hermanos. Él ve. Si usted piensa que Él no ve cuando no somos generosos, a lo mejor usted no está convertido. No convertido. Y usted es una persona religiosa que asiste a los cultos de esta iglesia, como otros asisten a la misa, o como otros asisten a los tejotas o a los mormones. No hay diferencia. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos los conocerán. Los conocerán por nuestros frutos. Sé, y reconozco, que no todas las iglesias son tan generosas. Pero si quitáramos 1 o 2 de los que son generosos, seguramente que al mediodía, cuando nos vamos arriba, comeríamos un pinchito con un palillo de esos chiquititos y un vaso de agua y nos marcharíamos. ¿Ok? Paga, Dios te lo pague, se acostumbraba a decir antes mucho. Cuando hacían un favor aquí en este país, Dios te lo pague. Dios te lo pague. Pues ya ni siquiera se oye esas cosas. Pero aunque lo dijeran es igual. Porque Dios no oye a una persona que no ha arreglado sus cuentas espirituales con Dios. Por mucho que rece y ore. Tanto en unas iglesias como en otras. Esta mujer probó que Dios es generoso. Cristo Jesús, Dios mandó a su unigénito a morir a la cruz. Él dio su vida. La vida vale más que todas las herencias y todo el oro y la plata. La vida no tiene precio. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios se humanó en un hombre para sufrir por nosotros, pecadores. Adán y Eva la empató en el jardín del Edén, pero no terminó ahí el plan. Dios y el Verbo, que era Jesús, y el Espíritu Santo, hablaron. Tenemos que rescatar al ser humano. Y vino, ¿quién iría a rescatarlo? Y el Verbo se ofreció a sí mismo. Heme aquí, le dijo el Verbo. Y ahora, Él, por gracia del Espíritu Santo, engendra el Verbo en María, una diosa, una virgen inmaculada, no, una chica judía que este país odió mucho a los judíos cuando estaban los reyes católicos, por si no lo saben, ¿ok? Los deportaron a muchos si no se convertían al catolicismo y los torturaban. Pues a ese pueblo que los reyes católicos torturaron aquí, o los forzaron a ser católicos, de ahí viene nuestro Salvador. Ella no es la madre de Dios. Dios no tiene madre ni padre. Dios es espíritu. Amén. Jesús no tiene nada que ver. Él era un cuerpo. Él cogió un cuerpo. Se formó el cuerpo en esa chica judía, María, se llamaba. Y Él vino para sufrir. Él vino a su pueblo Israel. Él no vino para nosotros, los gentiles. Él vino a salvar del pecado a Israel. Hoy día están en guerra
porque el mundo entero los quiere eliminar, no por otra cosa. Ellos no son los que hacen lo que el Putin, que se mete en un país para avasallarlo y masacrear y llevarse las tierras. Israel no ha hecho eso. Ellos fueron los que atacaron y provocaron a Israel, a 1200 jóvenes. Y ellos, hasta que no eliminen a Israel completamente, no pararán la guerra. Por años llevan mandando misiles los Hamas y todos ellos, Hezbollah, los árabes, musulmanes, a Israel. Por años. Y todo, aquí el presidente de aquí, pero es que no estamos por la guerra. No estamos por la guerra. Pues si tú estás en casa o no estás en casa y viene un ladrón y un criminal que tienes en este país millones y vienen a abusar de tu esposo, de tu hija, ¿tú qué haces? ¿No a la guerra? No, a nadie le gusta pelear, pero tienes que pelear si tienes sangre y tienes amor. Y eso es lo que está haciendo yo, aunque no aparte de mi mensaje. Pero hermanos, tenemos que ser transparentes con Dios y transparentes con nuestro prójimo. Que si hacemos un favor y la persona no vuelve a verte o no vuelve a vernos, no lo critiquemos. Es decisión que ha tomado, tiene derecho a tomar la decisión que quiera. Por eso digo que han pasado por aquí cientos. No solamente, no por aquí exactamente, solo, sino cuando estuvimos 6 o 7 años en Hernando de Acuña. Desde ahí comenzó. Y yo, un versículo que siempre les menciono, y se lo menciono ahora mismo a ustedes, porque algunos a lo mejor están sin trabajo todavía, algunas de las visitas, de la boca del Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Buscar lo que es justo. ¿Qué es justo? Buscar a Dios. Es lo más justo que hay. Te dice que nos tenemos que arrepentir todos. De lo contrario, un día nos arrepentiremos por esa mitad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, cuando buscamos las cosas de Dios, las cosas del reino, esto es las cosas del reino, esto es parte. Porque de aquí se enseña a humillarse y a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, arrepentirte de tus pecados y luego ir a tus vecinos, a tus familiares, aunque te odien, como me pasa a mí y a alguno más, de mi esposa. Pero ese es nuestro derecho. Esta mañana el hermano Fausto en la escuela dominical estaba hablando sobre los hijos, si María tuvo hijos o no tuvo hijos. Y lo vieron bien claro, que la gente decía, ¿dónde tienen esa sabiduría? Pero no es el hijo del carpintero. ¿Ellos qué sabían? Desde bebé había estado con José y María, pues pensaban que su padre era José. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, desde Jacobo, por Santiago, Simón, José y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Pero quién es? ¿De dónde ha venido? Dejamos ahí la historia. ¿Terminó la historia? Terminó bonitamente, ¿no? Pero ¿qué va? Hay mucho más. Algunos que están familiarizados lo saben. Otros a lo mejor que no están tan familiarizados con la Biblia, con la palabra de Dios, no lo saben. La historia de una mujer que no podía tener hijos y por haber hecho este favor generosamente a este hombre de Dios, Dios hace un milagro y le da un hijo. Aunque su marido era viejo, él lo hizo y le da un hijo. Eso fue lo más grande. ¡Qué pago! ¡Qué pago! Pero ahora este hijo se muere. Pero el profeta le da vida otra vez. Otro milagro. Pero para terminar, o para ir camino del fin, pasen unas hojas para adelante
en el capítulo 8 y verán otra recompensa, otra recompensa grande que le concede a esta mujer y a su marido, la recompensa por haber sido tan generosa y haber hecho eso para el varón de Dios. Cuando usted hace una obra buena, una generosidad, una obra buena, una ayuda, sea como sea, puede ser de palabra o puede ser de hecho, a un hijo de Dios o a una hija, tiene su recompensa. El Señor Jesús dijo, un vaso de agua fría que dieres a un hijo mío, dice, a un hijo mío, en mi nombre, tiene su recompensa. Un vaso de agua, que no cuesta nada. Cuanto más si tú tienes que poner 1 hora o 10 horas. Un servidor pintó la casa aquí de uno de los hermanos que nos abandonaron, que abandonaron el cuerpo de Cristo, porque esto es el cuerpo de Cristo. Los convertidos formamos el cuerpo de Cristo espiritual. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Okay? Cuando una persona abandona la iglesia, no simplemente abandona a nosotros, abandona al cuerpo de Cristo. Y eso es muy serio. ¿Y cómo puede una persona abandonar al cuerpo de Cristo? A lo mejor es que no era del cuerpo de Cristo. Si miramos unas hojas más para adelante, del verso 1 al verso 6, algo impresionante. El profeta le dice otra vez, han pasado unos años, ¿ok? Han pasado unos años. Y ahora le dice al profeta, le dice el profeta a la mujer, como hizo esa obra tan grande para él, de hacer un apartamento, pues él estaba preocupado por ellos. Se cogieron buena amistad, se quedaban allí muchas veces, sabía, le había revelado a Dios que iba a venir un hambre en toda la tierra. Entonces va a la mujer y le dice, coge tu familia y todos tus enseres y marcharos a otro país, a donde haya comida, porque va a venir 7 años de hambre, me lo ha revelado Dios. Pues eso hicieron, se marchan a la tierra de los filisteos, pero por lo menos comían. A los 7 años, muchos volverían, a lo mejor a los 6 años, o a los 5, a lo mejor el hambre ya empezó a bajar, y regresaron a lo mejor a los 5 o 6 años. Pero otros no volvieron hasta después de los 7 años. Y todos esos que no volvieron a los 4 o a los 5, perdieron las tierras. Porque aquí en España hay esa ley también, o por lo menos había. Si una persona está pagando una parcela o una propiedad por 10 años, el impuesto, y no viene el propietario, eso estaba ocurriendo conmigo, pues te quedas sin él. Menos mal que el Señor me guió a saber sobre este asunto y no llegó a pasar 10 años. El caso es que esta mujer había perdido todo. Perdían las tierras, perdían las casas. Y ya tenía muchas tierras, tenía gente trabajando, obreros. Y ahora, una historia esta, que aquí termina, en el capítulo 8, va a Jesse, el asistente, se encuentra con el rey. Y el rey le dije antes, ¿acuerdan que les dije antes que tenía buena amistad con el profeta? Pues ahora se encuentra con el rey y dice, se saludan, bien, y ¿cómo está Eliseo? Cuéntame, ¿qué ha hecho por ahí? Porque él sabía que hacía grandes cosas. Dice, no se lo puede imaginar. Ha hecho muchos milagros. ¿Recuerdan el de Naamán, el leproso, el capitán o general, leproso de los sirios, que fue a Eliseo para ser sanado? Lo mandó su rey y que se lavara 7 veces en el río Jordán, y no quería, pero sus obreros, sus criados le dijeron, no, hombre, si no te ha pedido que hagas gran cosa,
No, pero es que en Egipto hay agua más pura que esta. Pero el profeta está pidiendo que te laves ahí y a lo mejor se te quita la lepra. Y ya se humilló, se metió en el agua y sanó, ocurrió el milagro. Bueno, pues ahora él está contando todos los milagros que ha hecho Eliseo. Y el rey tan contento, porque tenía buena amistad aparentemente. ¡Guau, guau, guau! Seguro que estaba haciendo todo el tiempo. ¡Guau, guau! Y dice, y el último ha sido que un chiquillo, un niño, que fue obra de otro milagro, pero murió y muerto, Eliseo fue, oró por él, se tiró encima de él y resucitó. Y el rey, con la boca abierta, dijo, ¡guau! Y en este momento viene la madre con el hijo y dice, mire, aquella mujer que viene aquí con aquel chiquillo de 6 o 7 años, ese es. Y viene la mujer y se pone a los pies del rey, mi señor, sí, yo soy, él es mi hijo, el que me lo dio por boca del profeta. ¿Qué hace el rey? ¿Cosa de él? No, fue cosa de Dios. Y Dios maneja a todos para el bien de sus hijos. No es porque el rey fuera bueno, obviamente no era como su padre. Acá, el rey acá, que es una maldición del rey. El rey llama a uno de sus oficiales y le dice, escúchame bien, a esta mujer busca a uno de los oficiales que se encargue de devolverle la casa, las tierras y ¿qué más? Y todo el fruto de 7 años sea devuelto a ella. Esto es Eliseo diría, es mi amigo. Es un siervo de Dios, es mi amigo. Y él ha hecho esto, y a esta mujer hizo esto, se merece darle todas, tío. Te aseguro que no lo hizo el rey para todos, pero para esta mujer sí. Tiene recompensa cuando hacemos bien. Amén. ¿Cómo se iba ella a imaginar lo del nacimiento del niño y que luego murió y que luego el profeta ora y resucita? Y ahora, ¿cómo se iba a imaginar que ahí ya terminaba? No, aún no terminaba ahí. Aún va a venir un hambre. Ella no lo sabía. Ahí va a venir un hambre y te van a quitar todas las tierras y la casa. Pero tú no las vas a perder por haber hecho esta generosidad con el hijo mío. Hermanos, tomemos nota. Y ahora para aquellos de ustedes que Cristo Jesús no está en su vida, que usted tiene una deuda con Dios. Y esa deuda es el pecado. Y ese pecado solo lo puede pagar Cristo Jesús. Amén. La sangre que derramó en la cruz del Calvario, sí, la sangre fue derramada para todo el mundo. Pero solo aquellos que se arrepienten y claman a Él perdón y le aceptan como su Salvador y Señor, solo ellos reciben vida eterna Hoy entendido. y pasan a ser hechos hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Israel no le recibió como el Mesías, solo unos pocos. Cuando Él resucitó, solamente se apareció a unos 500. Pero es que le siguieron miles y miles. En una ocasión dio de comer a 20.000. 5.000 varones más mujeres y niños. Seguro que había 20.000. Cuando murió en la cruz no estaba ninguno. ¿Serías tú uno de ellos? ¿De los que no estarías? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Amén. 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 Y algunos sí pueden decir amén, Amén. pero otros no. Tú puedes decirlo hoy. Si tú te humillas, porque a Dios no podemos ir con orgullo, es con humildad. Si tú te humillas y clamas a Él, que Él te perdone toda tu vida, todo lo mal que hayas hecho y dicho,
Él lo borra todo. Gloria a Y Dios. el Espíritu de Dios viene a tu vida. Amén. Tú no lo vas a ver y no vas a sentir como un shock eléctrico, no, pero Él viene a tu vida y Él cambia nuestra vida. Amén. Él cambió mi vida, Él cambió la de mi esposa. Desde el día 1 que nos convertimos, que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cambió nuestra vida. Me ayudó a quitar los vicios. Me costó, pero con mucha oración lo conseguí. Me ayudó a cambiar mi vocabulario. Yo me había criado de niños con blasfemos. Esa palabra grosera española que maldicen el nombre de Dios. Es una palabra de lo grosero, de los groseros. Sí, sí. Y cambió mi vocabulario. Y así que algunas veces cuando me daba con un martillo o algo, y uy, me venía la palabra esa, y yo, me volvía loco. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que yo diga esta palabra cuando sé que eso no es así? Y poco a poco me fue cambiando. Amén. Y todavía no he llegado al final. Él me tiene que cambiar más. Amén. 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 Tu nombre, dije antes, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Puede estar. En ese instante en que te humillas a Dios, Él escribe tu nombre en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Amén. Después dan Lucas capítulo 10, verso del 16 al 20 más o menos. El Señor Jesús mandó a 70 a testificar por las calles. Y cuando regresaron los discípulos, venían, Señor, los demonios huyen de nosotros. Cuando nosotros les echamos fuera esos demonios de esta persona, salían bufando. Y Jesús no le dijo, oh, qué bueno, qué bien, sí. Le dijo, no os regocijéis tanto de que los espíritus se sujetan a vosotros, más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Con nuestros ojos cerrados, nuestros rostros inclinados en reverencia a Dios. Hermano, hermana, ¿eres generoso como esta mujer? Tú puedes clamar a Dios y Él te puede cambiar. Y para ti o para usted que no ha tomado esa decisión, algunos dicen, hoy todavía no, más para adelante usted puede perder la vida y usted no pasará a la eternidad con Dios, sino a un lugar horrible de fuego por la eternidad, fuera de la presencia de Dios. La vida la tenemos asegurada, ninguno. La vida la tenemos por un hilo. ¿Cuántos accidentes ocurren? ¿Cuántas muertes súbitas ocurren? Tú puedes ser uno de ellos. Pero el pecado quizás te estás tomando. Sabiendo que Dios vas a ser hecho tu Padre y tú vas a ser hecho Hijo de Dios. A los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron como su Salvador, dice el verso 12 de les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a estar otro día, porque puede ser muy tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y vemos cómo están los países, Señor, en guerra. Se puede formar una tercera guerra mundial
bien van a ir para peor cada vez. Tú lo has dicho, tú lo has profetizado, que irán para peor. Guerras y rumores de guerras, desastres naturales. Todo va exactamente como tú has dicho. Oh Señor, ayúdanos a los que somos tuyos a ser generosos y estar al tanto de ayudar al necesitado y ser generosos también contigo. Pues Ismael era generoso con sus ofrendas.